tanto endoscópicas, laparoscópicas, quirúrgicas. También vamos a ver servicios biológicos que se pasan integrados, no solamente para cervix, sino también puede ser para tiroides, por ejemplo. De ahí vamos a hablar los tipos de células gigantes multinucleadas que tienen mucho que ver con la inmunidad, tienen que ver con la respuesta inmune, cómo se pueden incorporar estas células gigantes multinucleadas, y la candidiasis, que vamos a ver un tipo de coloración especial. Bien. Entonces, con la candidiasis endoscópica, vamos a ver que estas biopsias endoscópicas las hace, si es por el tracto gastrointestinal, es un gastroenterólogo, tanto puede ser una endoscopia alta como una colonoscopia, ¿no? Y con estas pinzas, en su camarita, sacan un pedazo chiquitito del tejido, ¿no? Ahora, también existe el fibroscopio, que es un oncoscopio que se puede ir a las vías respiratorias y también sacar de las lesiones que están cerca a los bronquios, ¿no? Y eso lo hace el neumólogo, ¿ya? Entonces, se puede por cualquier cavidad también sacar ese tipo de muestras, igual que cuando hacen histeroscopía, también se podría sacar una biopsia pues, cuando se hace el histeroscopio, ¿no? Entonces, por una cavidad se puede introducir un endoscopio y se saca la biopsia. Pero la más común es la biopsia endoscópica o para el estómago, ¿ya? Y esa justamente es la que vamos a ver. Entonces, como les mencionaba, va a haber acá un doctor, un gastroenterólogo, que va a ser el que finalmente va a hacer el procedimiento. El paciente está semidormido, no está dormido completamente, ¿ya? Y se introduce pues el endoscopio por boca. Ahora, lo normal en una endoscopía, lo normal que se va a ver es que es un paciente que no tiene sintomatología. Ahora, no solamente a los pacientes que tienen síntomas se le hace endoscopio, sino que cualquier persona que quiera descartar algo. Por ejemplo, si yo tengo un antecedente con familiares de cáncer gástrico y quieren hacerse un chequeo por si acaso, no necesariamente tienen síntomas, pueden hacerse una endoscopia, ¿no? Entonces, lo normal que vamos a ver en un estómago que no tiene ninguna patología es que la mucosa es rosadita. Es rosadita, tiene sus pliegues, es brillante, es lisa a pesar de que tiene los pliegues, ¿ya? Pero cuando ya vemos si hay lesiones, sobre todo en este caso una gastritis erosiva, ya vamos a ver zonas eritematosas que se ven rugosas. O sea, los pliegues ya no están así bonitos, ¿no? Sino se ven rugosos, incluso por zonas de hemorragia, ¿no? Congestión. Y cuando ya tomamos las biopsias son pequeñas y generalmente nos dan, según la zona donde se toma la biopsia, un frasquito, ¿no? Puede ser un frasquito de biopsias que van del antro, del cuerpo, del fondo, y el mismo gastro ya te lo viene rotulado, no solamente rotulado para saber de qué área es y así no confundir. Todos son, por ejemplo, ¿no? Acá en esta lámina vienen 3 biopsias. Y vamos a ver acá incluso qué hace. De por sí, así con ese aumento ya podemos ir viendo, según histología, nos llevaron histología, que acá ya no es algo normal. Si se acuerdan en histología, el estómago tenía sus glándulas que eran llenas, o sea, tenía todo lleno de glándulas, todo el epitelio lleno de glándulas, ¿no? En cambio acá casi no tiene muchas glándulas, ¿cierto? De por sí ya estamos viendo eso. Otro que estamos viendo acá es estas zonas rojizas. Las zonas rojizas son zonas de congestión vascular, ¿no? Que en la macroscopía sí hemos visto, ¿no? Esto de acá es macroscopía, ¿no? Estas zonas rojizas son congestión vascular. Y acá las vemos bien marcadas, ¿no?
esta parte de acá que está afuera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Para que se acuerden un poquito de histología, lo normal era que estén las glándulas, la parte de las fobiolas, células fobiolares, ¿no? Así que son células cilíndricas, y las glándulas del cuerpo, ¿no? Que eran las células principales y las células parietales. O sea, las parietales son las principales, que son las que fabrican pues, el ácido, ¿no? El y todo eso. Entonces, si vemos acá, todo está lleno de células fotoglandulares, como de la foveola. Sin embargo, acá vemos que hay escasas, las foviolas son muy cortas, ¿no? Eso quiere decir que hay una atrofia, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? Acá vemos que los núcleos son pequeños y que están bien pegados a la membrana basal, ¿cierto? Acá vemos núcleos grandes, todavía están pegados a la membrana basal, ya, excepto algunos que acá forman una vacuola, una vacuolización subnuclear, ¿no? Y los núcleos son muy grandes a comparación de lo normal, ¿no? Esto les estoy mencionando, que es el aumento del tamaño del núcleo, que es una reacción adaptativa, ya no es una neoplasia, una reacción adaptativa, se llama cariomegalia, pero es una cariomegalia sin activo, ¿ya? Entonces, este de acá que les estoy mostrando es cariomegalia, ¿ya? La congestión vascular, como les había mencionado, es cuando hay muchos hematíes dentro de los capilares. Entonces acá vemos en la lámina propia, ¿ya? Los capilares llenos de hematíes, congestionados. Así como el tráfico cuando se congestiona, claro, la congestión. Esta patología es una gastritis, ¿ya? Es una gastritis crónica, ¿ya? Entonces, la gastritis es una inflamación, ¿ya? Entonces, tiene que haber un componente inflamatorio que lo dan los leucocitos. ¿Se acuerdan cuáles son los leucocitos? Los leucocitos, monocitos, que son macrófagos, basófilos, entonces, nosotros tenemos dos tipos de inflamación, con hasta 3 tipos de inflamación, así a grosso modo. La inflamación aguda, la inflamación crónica y la crónica reborizada, que puede ser que tenga los dos componentes. Entonces, en la inflamación aguda, ¿quién predomina? Y en la crónica, mononucleares. En especial, los linfocitos. Ahora, los linfocitos B activados, ¿cómo se llaman? Plasmocitos, ¿ya? O células plasmáticas, que son las que liberan las inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces, en inflamación crónica vamos a ver linfocitos, vamos a ver células plasmáticas, también vamos a ver macrófagos, ¿ya? Los neutrófilos, ¿dónde aparecen? En la aguda. En la aguda y en la realizada. Los eosinófilos, ¿se acuerdan de los eosinófilos? En procesos alérgicos, en infecciones parasitarias y en algunas crónicas. Los
basófilos que en tejidos se llaman histocitos, porque los basófilos son a nivel de sangre periférica, a nivel de sangre en el lobo. Son muy raros, o sea, solamente aparecen en patologías muy extrañas que realmente no las vamos a tocar. Los monocitos, que también lo veían en sangre periférica, en tejido se llaman histocitos, que son los macrófagos celulares, son los histocitos. Los histocitos, más adelante vamos a ver que también tienen una evolución, o se activan también, y se transforman en células epiteliales. Vamos a hablar eso un poquito más adelante. Pero para que veamos lo que es la inflamación, y que también vamos a tener una clase de inflamación, es que identifiquen las células que estamos viendo. Ahora, los linfocitos son células mononucleares que tienen escaso citoplasma y núcleo. Es redondo, es central. Y son bien oscuros. Entonces, a veces son morados o azules. Oscuros. Azul marino o casi negrito. Para que. Y las células plasmáticas, o sea, los plasmocitos, son células que tienen un citoplasma amplio, pero con el núcleo centro, que se va a un lado. ¿Ya? Y por acá vemos uno. Vemos uno y acá vemos otro. ¿Ya? Pero acá le puse así. Son las células plasmáticas. Aparte de la inflamación, vamos a ver que se empieza a acumular líquido. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese líquido se va a poner entre las glándulas y va a crear espacios virtuales. Cosa que en lo normal no pasaba. Como ven acá, todo está agrupado, todo está aglomerado, no hay espacio en la glándulas, todo está compacto. En cambio acá sí estamos viendo espacios por acá. Y además hay una lámina, acá también, hay una lámina que se ve mucho más. Entonces se crean como espacios virtuales por la presencia del edema, que es la formación de líquidos. Y es también parte de la congestión, parte de todo el proceso inflamatorio. Entonces acá les estoy poniendo como la señal ahí para que lo tomen foto. Igual yo les subí esto a la hora de acá vamos a tomar lo mismo, pero un poquito más amplia. Entonces, la calle megalia vamos a ver que son el aumento del ¿qué? ¿Aumento del tamaño? El tamaño nuclear. La congestión que era los capilares que están llenos. El infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos, plasmocitos. El edema que era La acumulación de líquido y la vaporización subnuclear, que es esta red. Este red se evapora debajo de acá también. Entonces, otra fotito de lo normal, de cómo debería ser, ¿no? Para que se vayan acordando. Esto es lo normal y que sí también se den cuenta de que hay una atrofia ¿no? No hay mucha celularidad de lo que es la foviola, poca foviola. Acá se ve un poco más el edema, ese espacio, ¿no? Entre las glándulas, como ven acá.
pero y también se ve acá la congestión. Acá vemos los números. Obviamente acá están, vamos a ver, las parietales, las zonas principales, la cardiomegalia que también se ve por acá, ¿verdad? El infiltrado inflamatorio, que en este corte no se ve mucho, ¿ya? Pero se ve un poquito. Pero lo que llama más la atención es el edema. Casi lo que más llama la atención es el edema. Así se ve el espacio que es un espacio virtual porque en realidad se ve en blanco, pero no es un espacio virtual. Por el líquido que se ve, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, acá se ve, esto de acá es un eosinófilo. Estos de acá, que tienen estos gránulos rojitos, son eosinófilos. Todos estos de acá. A pesar de que no sea algo parasitario, no sea algo alérgico, pero hay acá vamos a ver también la cardiomegalia, el edema, bastante edema, igual que se ve bastante edema, ¿ya? Y bueno, todo lo demás, el sistema inflamatorio, ¿Pregunta que está ahí? ¿Está claro? Doctora, ¿cuál era el infiltrado inflamatorio? Del interior es otra. Las células que están por acá, por acá, por acá. Los eosinófilos también son infiltrados inflamatorios. ¿Gastritis por el Helicobacter pylori o no necesariamente, no he visto acá el Helicobacter pylori. Hay una lámina que sí es del Helicobacter pylori, pero no la vamos a ver hoy día. Pero cuando es Helicobacter pylori, hay bastante inflamación, más de lo que se ve. también hay mayor cantidad de eosinófilos? No, eso no. Tenemos linfocitos. Incluso cuando es mucho, el grado de inflamación se hacen folículos linfoides en la linfocita. ¿Se puede encontrar la presencia de células caliciformes debido a una metaplasia del epitelio? En esta lámina no hay metaplasia. Vamos a ver, me parece que es en la siguiente semana. Bueno, la siguiente semana es Semana Santa. Sí. Vamos a tener que hacer la siguiente, vamos a hacer 2 clases para recuperar la desinfección. Sí, porque. Ya. ¿Preguntas? Vamos a ver una de metaplasia. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? Ya. La biopsia con hoja fina es otro tipo de biopsia que llega. Ya. Estas biopsias generalmente se hacen a tejidos o órganos sólidos. ¿Ya? Por ejemplo, en el hígado, pero también se puede hacer en pulmón, pero los que están más pegados a la costilla, ¿no? Porque si estamos pegados al bronco, prefieren hacerlo por giroscopio, ¿no? Pero si están pegados para el alveolo de la costilla, prefieren hacerlo por biopsia. La hoja fina, no solamente hay de aguja fina, también hay de aguja gruesa, pero son, por ejemplo, para cáncer de mama, o bueno, por ejemplo, sacan biopsia de hueso, de médula ósea, eso son cosas más gruesas. Pero en este caso sí son más cosas más delgaditas. También, por ejemplo, se puede sacar aguja fina para riñón, por ejemplo, en el que se han trasplantado para ver si no están haciendo rechazo. ¿Ya? Y también generalmente son con vía tomográfica o con vía ecográfica. Ahora, vamos a ver en el hígado. El hígado tiene un punto de referencia. Todo el punto de referencia
sí, morfológico del hígado. El espacio porta. El espacio porta es lo que nos va a identificar qué es el hígado. Entonces el hígado, acuérdense que tiene su lobulillo, ¿no? Tiene sus espacios porta, su vena supralobulillar y los hepatocitos que se intravéculas, ¿no? En sus sinusoides. Eso es lo normal. Pero acuérdense que estamos en patología y en patología vamos a ver cualquier cosa. Entonces, las cosas que se tienen que ubicar es con las referencias anatómicas o histológicas del hígado, en este caso. Que sería el espacio porta, la vena supralobulillar y de alguna forma acordarse de cómo son los hepatocitos. Entonces, como ven acá hay un espacio porta, pero lo demás no se logra identificar, son hepatocitos que son desordenados. Entonces, cuando hay algún tipo de lesión, en este caso una hepatitis, puede ocasionar que las células del hígado crezcan y al final terminen haciendo mucho desorden y no sean ordenaditos así como estaban en nuestro tiempo. Entonces, ubicarlo primero, lo primero que se debe ubicar es el espacio porta. Entonces, en el espacio porta, ¿cuál sería esta parte de acá? Vena centrolobulillar. ¿Cómo? La vena centrolobulillar. ¿La vena centrolobulillar? No, la vena porta. La vena Porta. La vena porta es la más grande, ¿no? Ya, de ahí, ¿qué sería? Arteriol hepática. La arteriol hepática tiene varias capitas. ¿Ya? ¿Este de acá qué sería? Conducto biliar. Conducto biliar. El conducto biliar, acuérdense que tiene sus núcleos redonditos centrales, ¿no? Y se hacen como si fuera un tumorcito, igual acá. ¿Y esta de acá qué sería? Hepatocitos. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad de hígado, ¿ya? Va a haber varias características compensatorias, o sea, varias respuestas adaptativas del hígado para poder compensar el daño, ¿ya? Una de ellas es que va a haber una hiperplasia del conducto biliar. ¿Qué quiere decir hiperplasia del conducto biliar? Va a haber un aumento del número de conductos biliares para poder eliminar la bilis que se está empezando a acumular de alguna forma. ¿Ya? Pero va a haber un aumento de conductos biliares. Lo segundo que va a haber es que los hepatocitos se van a activar, van a haber una hipertrofia, que se van a crecer, se van a aumentar el número, ya va a haber una hiperplasia, y incluso podemos ver que va a haber algunos hepatocitos que van a estar denunciados como dice que están cortados. Los hepatocitos que van a estar activados, van a estar así, trabajando doble, ¿ya? Se va a notar porque su núcleo va a crecer y va a empezar a formar esto de acá que se llama nucleolo. El núcleo dentro de un nucleolo que se traduce como que está activado. Entonces son respuestas adaptativas del hígado. Otra cosa que va a pasar es que si hay inflamación, la inflamación siempre va a empezar en el espacio porta. Entonces las hepatitis, la esclerosis, todo el daño siempre va a empezar en el espacio porta. ¿Esto qué sería? ¿Cómo? La vena porta. La vena centrolobulillar. La vena centrolobulillar, por acá llegan todos
Entonces acá vamos a hablar de la alienación biliar y vamos a ver algunos hepatocitos, por ejemplo, que están con doble núcleo, aquí hay un doble núcleo, acá hay unos más grandes, ¿no? Aquí tengo otro nucleado, acá hay otro nucleado, ¿no? Entonces, estos hepatocitos están aquí. También vamos a ver que cuando hay una inflamación, cuando hay algo muy crónico, empiezan a dar depósitos de generación grasa. ¿Ya? Y por ejemplo acá vamos a ver un poco de esto. ¿Ya? Y en algunos otros más chiquitos también se va a poder ver, pero acá se van a ver. Entonces esta es la alienación biliar, ¿no? Para el normal. Ahora, como les menciono, toda la inflamación siempre va a empezar, se va a acumular en los espacios cortos. Entonces, esta es una hepatitis, lo más común es hepatitis C. La hepatitis C es muy característico que los espacios cortos se forman folículos linfóticos. Tanto es la acumulación de células inflamatorias de linfocitos que se terminan haciendo como un folículo corto. Muy característico de hepatitis C. ¿Ya? Entonces acá vamos a darle el aumento, ¿no? ¿Y acá qué sería esto de acá? ¿Ah? Vena corta. Vena porta. ¿Este acá qué es? El conducto biliar. ¿Esto qué sería? Arteriol. ¿No? ¿Y eso de acá? Hepatocitos. Todas estas son las células inflamatorias que, ahora, como les digo, va a haber una hiperplasia en lo que son los conductos biliares, no tanto porque hay uno, hay otro, pero acá adentro, que no se nota tanto porque va a ser células inflamatorias, pero acá hay conductos biliares también, acá hay uno, acá hay otro, entonces son varios conductos biliares que se han diferentes. Vale, acá estamos. Un poquito más de aumento, ¿no? Y esa es la arteriola, la porta, ya. ¿Preguntas? Seguimos. De ahí viene la biopsia quirúrgica. La biopsia quirúrgica es como si saca pedazo del tejido ya más grande o todo un órgano, ¿ya? Pero órganos pequeños, ¿ya? O tumores pequeños y ya sacan todo. En este caso es una orquidemitis porculosa, entonces a este paciente le saca el testículo, ¿no? Entonces todo el testículo sería la biopsia quirúrgica. Entonces esta es la macroscopía de esta tuberculosis del testículo y esto sería lo normal. Entonces un testículo normal es así, ¿no? Es medio liso, de color marrón claro, ¿ya? Bueno, si uno lo mira más de cerca ve como que es neogranular, ¿ya? Pero en lo que es tuberculosis sí vemos que es nodular, ¿no? Y es un color blanquecino, ya que la tuberculosis también produce necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa tiende a asemejarse al queso, el queso requesón, ¿no? Eso, por eso se llama caso. Y por eso que tiene ese tipo de consistencia también, porque se deshace. Entonces, en un testículo normal, para que se acuerden, vienen a ver lo que son los conductos seminíferos, con todas las células de la cromatogénesis y con el centro de los espermatozoides.
Sin embargo, en lo que es ya la tuberculosis o una patología de vesícula, vamos a ver que quizás no se ve tanto, en una atrofia de los túbulos inmunitarios, disminución marcada de las células de la espermatogénesis y ionización de la membrana basal de los túbulos. ¿No? Esta es la parte que todavía no se ve en los granulomas. La tuberculosis se caracteriza por ser una patología que produce granulomas, ¿no? Entonces, más adelante sí vamos a ver los granulomas. Los granulomas, acá vamos a ver dos granulomas que se están fusionando. Mira, los granulomas tienen un patrón. Mira, un patrón. En el centro está el patógeno que puede llevar a necrosis. En el caso de tuberculosis es una necrosis gaseosa, gaseosa con C, no gaseosa. Claro. Ya, en el examen se me ponen gaseosa, no les considero ese entonces, en el centro, necrosis gaseosa, ya, sería esta parte de acá o esta parte de acá. Alrededor están los macrófagos activados que les estaba diciendo, que son las células epitelioides. Las células epitelioides, o mejor dicho, la tuberculosis es, este Mycobacterium tuberculoso es demasiado difícil de matar por nosotros. Entonces, lo único que puede hacer el cuerpo es aislarlo, porque no lo puede matar. Entonces, un paciente que tiene un buen sistema inmune, eso es lo que va a hacer. Va a encerrar el patógeno para que no salga y dejarlo. ¿Mira? Entonces, ahí hay un fallo un poco de lo que es la inmunidad celular, porque no se lo pueden comer. Pero lo único que hacen es encerrarlo. Por eso es bien difícil de tratar. Entonces, ¿qué pasa? Los bacilos que están en la parte de la necrosis, ¿ya? Vienen los macrófagos y ellos no lo pueden matar, entonces evolucionan los histocitos celulares a células epitelioides para empezar a encerrar. Las células epitelioides lo que hacen es hacer una barrera, porque ellos ya pierden la capacidad de fagocitar. Como ustedes saben, las células epiteliales son una barrera, ¿no? El tejido es una barrera. Esas simulan las células epiteliales, pueden ser más epitelioides, y hacen una barrera para aislar a la bacteria. Sin embargo, igual no pierden la intención de querer comérsela. Entonces, un grupo de esas células epitelioides se van a juntar y van a formarse células gigantes multinucleadas. Estas células gigantes multinucleadas tienen una capacidad fagocítica mayor que un macrófago normal, que ya son varios, ¿no? Que se están juntando, para tratar de comerse a esa bacteria. Entonces, muchas veces van a ver cómo se hace ese insert, que dentro de la célula nuclear están los bacilos ahí metidos. Ya. Entonces, esa es la primera capa para la barrera. La primera barrera que el cuerpo hace para evitar que se escapen esas bacterias es las células epiteliales. Después, para fortalecer esa barrera, vienen los linfocitos. Entonces, los linfocitos empiezan a bordear todas esas células epiteliales, o sea, como una segunda barrera. ¿Mira? No, esos son los linfocitos T que vienen a ser. Y después vienen los fibroblastos, para que ya sea una barrera un poquito más difícil, ¿no? De poder penetrar en el caso. Por eso se forman las famosas cavernas, que al final se quedan huecas. ¿Por qué? Porque el reacción llegó a formar toda esa barrera que impidió que
se propague la tuberculosis al resto del cuerpo. Entonces, esos son los pacientes que tienen buen sistema inmune celular. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver eso, vamos a ver la necrosis central, ya, tanto estos dos, las células epitelioides, que son células que tienen un núcleo amplio, ya, pero el citoplasma más amplio, que hacen que semejan células epitelioides, células epiteliales. Los células epiteliales tienen el citoplasma amplio, ¿ya? Y alrededor están los neutrófilos, los linfocitos, que son los puntitos negritos que ven por ahí, ¿no? Y los fibroblastos, que no se notan tanto. Acá vemos una célula gigante multinuclear que es muy grande y tiene muchos núcleos, ¿ya? Y ustedes en las láminas también van a ver ahí sus células gigantes. Entonces vamos a poner que los granulomas son dos, ¿ya? Porque hay dos zonas de necrosis que se están juntando. O sea, finalmente estos van a crecer más. Hubiera crecido más si se hubieran juntado. Vamos para la célula gigante, estas son las necrosis y esta. Las células epitelioides, que son la parte más rosadita, esa parte de acá. ¿Ya? Los linfocitos, estas son las células epitelioides, ¿ya? Que son los macrófagos activados, entonces les digo, ¿no? Que son núcleos grandes, pero también citoplasmas grandes, ¿ya? Y la corona del linfocito. Acá hay más células gigantes. Estas células así que ven como que en los núcleos van alrededor del citoplasma se llaman células de Langhans. Estas células de Langhans son muy características de tuberculosis. No son exclusivas, pero son características. Acá por ejemplo está la necrosis, ¿no? Las células gigantes que están ahí buscando comerse a los bichos. Acá las células epitelioides. Acá se ven más bonitas las células epitelioides porque el citoplasma es mucho más amplio. Y acá está el linfocito. El granuloma, todas las granuloma, con los linfocitos, las células epitelioides, la necrosis gaseosa y demás. Gigantes del Langhans, la necrosis gaseosa, todas estas de acá son células epitelioides. Esta hay una muy bonita porque acá vemos un núcleo amplio, grande, ¿no? Y el citoplasma también grande, es típico. Acá también todos estos también. ¿Preguntas? Acá. Ya, no vamos a hablar de citología. Vamos a hablar. Citología, en este caso que vamos a hablar de cervix, vamos a evaluar el tejido escamoso. El tejido escamoso, todo lo que es tejido escamoso se asemeja a lo que es una pared de ladrillo, ¿no? Están pegadas ahí. Y es una barrera para que no haya contacto con externos, para proteger todo el organismo. Y están unidos por desmosomas. Entonces se ve así. Cuando uno hace una biopsia se va a ver así. Pero en la citología vamos a ver cada una de las celulitas por separado sin esta parte de acá, ¿no? Sin la parte de los desmosomas. Entonces la parte que vemos en el tejido, ¿no? Y acá vamos a ver cada uno de los ladrillitos sin que estén pegados, ¿no? El más común que hasta ahora se hace es el papel colado. No es el único, pero es el más común. ¿Ya? Y
hace también PDH. Entonces, acá, esta lámina es para que distingan las células normales, ¿no? Cómo se dividen, células superficiales, células intermedias y células basales o basales. ¿Ya? ¿Por qué les menciono eso? Porque acá no vamos a ver una patología real, ¿no? No como el resto. Acá estamos distinguiendo lo que es normal. Más adelante ya vamos a ver porque no estamos viendo eso. En las láminas que tienen van a dar a lo mucho inflamación. ¿Ya? Nada más. Y el Papa Nicolau es un examen para hacer screening de cáncer de cuello uterino. No, en este caso que está acá. Entonces siempre es o negativo o hay lesión. ¿No? Hay riesgos extra, inflamación. Pero entonces, estas láminas que vamos a ver son negativas. Obviamente, más adelante, como les digo, vamos a ver positivas. Pero en este caso son negativas. Entonces, como no es un diagnóstico per se, esto de acá, lo único que yo quiero es que identifiquen las células normales. Que aprendan cómo se ven las células normales. ¿Ya? Entonces, también se van a poder ver células cervicales porque dentro del screening, acá se les hace tanto por fuera del cervix y también se les hace un cepillado por dentro. ¿Ya? Para determinar si hay alguna lesión en la parte de los cervicales. Entonces sí vamos a dar algunas células en los cervicales, pero células endometriales es muy raro que se pueda ver, pero acá lo voy a poner. Y las células endometriales se ven con un canal de abeja y las células endocervicales se ven las células cilíndricas con el núcleo basal. Y lo que sí les menciono es que va a haber células inflamatorias, también va a haber inflamación. Lo que haces es lo más común que van a ver es la inflamación. De repente no cáncer, pero inflamación sí va. Entonces, como les digo, esto es lo normal, que se va en relación a esto. ¿No? También tenemos cuando hay alteraciones del nivel del núcleo. Mientras más grande el núcleo y menos citoplasma, mayor es la lesión, mayor es el grado, ¿no? Como en este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, empiezan a haber alteraciones a nivel nuclear, pero el citoplasma más o menos que se conserva. Acá ya empieza a haber tanta alteración a nivel del núcleo. Citoplasma ya casi no hay citoplasma, ¿no? La mayoría solamente es núcleo, son núcleos irregulares con muestras. En cambio, lo normal es amplio citoplasma y núcleo chiquito. Eso es lo normal. Ya, eso es lo que tienen que saber de esta lámina. Ya, que los núcleos son así, son un núcleo chiquitito y el citoplasma amplio. ¿No? Y solamente en las células parabasales se va a ver el núcleo chiquito, o más o menos grandecito, y citoplasma pequeño. Pero los núcleos son regulares, son bien redonditos. Cuando hay patologías de maligno, los núcleos son muy grandes, ya puede haber poco citoplasma, pero son irregulares. ¿Ya? No son así chiquitos, no redonditos, no, acá son unas cosas bien horrorosas. ¿Ya? Y las láminas van a ver así, nos van a ver estas células chiquititas, ¿no? Son núcleos chiquititos con su citoplasma, estas son células superficiales de los lados. Y eso es lo que quiero que vean. Ahora también hay inflamación, para ver cuántas inflamaciones, ¿no? Pero la mayoría es un núcleo pequeño con el citoplasma amplio. Por ahí un acúmulo de células parabasales, ¿no? La mayoría son así, células parabasales. Estas son células intermedias, porque el núcleo es un poquito más grande, bastante inflamación en esta de acá, por ejemplo, ¿no? Acá ponemos con nucleares. Entonces
células intermedias. Estas son células superficiales. Para encontrar que el núcleo es bien negrito y es bien chiquitito. El citoplasma es bien amplio. Acá se acá es un intermedio. Estas son células endosomicales porque son cilíndricas con la núcleo basal, ¿no? Y por último, todavía no, la penúltima. De ahí vamos a diferenciar los diferentes tipos de células gangliosas. Por acá. Esos son los tipos de células gigantes que existen. Tenemos los que vienen de los macrófagos, que son unas células de Langhans que les estaba mencionando, pero también tenemos los células gigantes tipo cuerpo extraño, que tienen los núcleos de orden irregular. De ahí tenemos las células de Teuton, que son como parecen células de Langhans, pero hacen un anillo central, ¿no? Más chiquito. Y bueno, los de Floyd solamente cuando son síntomas que van a tener así grasita de costado. Tenemos las que son producidas por virus, ¿ya? Los virus producen cambios citopáticos a las células que están infectadas, por ello se pueden incluso convertirlas en células gigantes o células fusiones, ¿ya? Entonces podemos ver que el virus sistema respiratorio en las células respiratorias las vuelve multinucleadas. Las de herpes no tan gigantes, pero son multinucleadas. Las de sarampión también las hacen multinucleadas. De ahí las de parvovirus también se vuelven células gigantes, sarampión gigantes. Y las de citomegalovirus también, pero acá no multinucleadas, sino solamente hacen una cariomegalia muy grande y los nucleolos se vuelven tan grandes que parecen ojos. ¿Ya? De ahí tenemos las células normales, que son células gigantes, y ya de por sí así nos formamos, digamos, que son los osteoclastos, que son los macrófagos de los huesos, ¿ya? Los pedocariocitos, que están en nuestra médula ósea. Los citofibrosos, bueno, cuando estuvimos en el vientre materno. Y bueno, y de ahí vienen los que son en cáncer, ¿no? Las células cancerígenas pueden ser como sea, pueden ser gigantes, pueden ser multinucleadas, pueden ser como células, pero finalmente no tienen un cuerpo. ¿Ya? Y en la patología del santo granuloma que estamos viendo acá, en la final, también vamos a ver, ¿no? Tenemos la de Langhans, que nos da el tenemos el cuerpo extraño, y la de Teuton, que es lo que vamos a ver ahora, que este es una biopsia de piel, ya que vamos a ver los diferentes tipos de células gigantes multinucleadas. Por ejemplo, acá tenemos una de Langhans, una de cuerpo extraño, otra de Langhans, otra de Langhans, ¿no? Todas estas son de Langhans. Esta es de Teuton, porque miren acá no es apegado a la membrana. Cuerpo extraño. Este es otro de Teuton, que tiene cositas. Ya. Esto en una mitad lo van a encontrar incluso más buenos. Ahí tenemos la candidiasis esofágica, que la candidiasis esofágica se produce, la candidiasis esofágica se produce en pacientes que tienen inmunidad baja, ya no necesariamente pacientes con SIDA, sino también en pacientes con cáncer, con quimioterapia, pacientes adultos mayores también, ¿ya? Entonces, la característica de la Candida albicans es que tiene los componentes de pseudohifas y sus componentes de esporas, sus esporas. Tanto las encapsuladas como las no encapsuladas, pero las
hifa, pseudohifa, ¿no? Entonces, a la cándida le gustan las células epiteliales. Entonces, siempre pueden aparecer en todo lo que es escamoso, pero es una queratinización. Por eso aparece en el esófago, también aparece en vagina, ¿no? Más que en piel, no, también en mucosas sí pueden pasar, ¿no? Entonces, este hongo le gusta comerse las células escamosas, del epitelio escamoso. Entonces vamos a ver acá que este es el epitelio escamoso y toda esta parte de acá es toda la parte que se hace como toda esta parte así, como esta cosa, como si fuera una capa de blanquecina, todo es esto. Y acá, y si ven acá unas rayitas, esos son los pseudohifas, ¿no? Acá todo esto es estas capas de acá. Y acá adentro también hay, ¿no? Pero acá para que vean cómo se forma, acá me dan como si fuera un pedazo de tejido, o sea, pero puro hongo. Entonces, nosotros para poder distinguir el hongo se usa coloración de paz. Ya, la coloración de paz hace que el hongo resalte y brille prácticamente. Entonces, todo lo que ven, este es paz, y todo lo que ven así fucsia es el hongo. Ya, entonces, todos estos de acá, que ven acá, son sus pseudohifas. Ya, y los redonditos son las esporas, ¿no? Las esporas y cápsulas. Pero todos de acá son las para que vean que hacen, uno no lo distingue tan bien acá en el tejido, pero cuando le ponen paz, ahí brilla, todo está junto. Entonces acá uno piensa en este tejido, del tejido de las células epiteliales, de las células famosas, pero no es hifas, mira, están las pseudohifas, ¿no? Y por ahí una tetraspora, que vamos a ver. Acá también, ¿no? Acá se ven más las esporas, todos los redonditos son las esporas, etapiladas. Y las pseudohifas que son las largas, ¿no? Ya la diapositiva la subí ahora.